Bienvenidos aquí a su canal de Católico Manía. Quien habla para ustedes, Nelson Enríquez. Y hoy quiero hablar en el contexto de la campaña Compartir 2025 del tiempo de Cuaresma, y que tiene que ver con la salud mental. La salud mental es un tema está siendo una tarea pendiente en nuestro contexto global actual, porque surgen cada vez más emociones negativas, la falta de templanza, la falta de aceptación de ciertas realidades, hasta llegar a flagelos grandes como la depresión, como la ansiedad, como el suicidio, el control de la ira, los crímenes, en muchos casos pasionales, las personas que se sienten solas, la baja autoestima, el problema del bullying, que no es otra cosa que un problema en la aceptación. Algo que es determinante para que haya una verdadera salud mental es la palabra aceptación. Es que aceptar tu realidad, manejarla, analizarla, y luego, salir, sobreponerte. Allí viene lo que llamamos la resiliencia, en cambiar aquello que puedes cambiar. La Biblia trae un pasaje muy interesante, una historia que quiero relatar. Está en 1 Samuel 25, y es el encuentro de David y Abigail. Abigail es esposa de Nabal. Nabal es un hombre muy rico que vivía en Mahón y tenía sus posesiones en el Carmel. Era muy rico, dice que tenía 3.000 ovejas, 1.000 cabras, y que estaba justamente esquilando sus ovejas. Se llamaba Nabal y su esposa se llamaba Abigail. David está justamente en el momento de su vida que está huyendo de Saúl todavía, que anda con sus hombres como una especie de guerrilla en esos campos, está pues defendiéndose de sus enemigos, y en medio de eso ha entrado en contacto con los esquiladores de Nabal, los ha protegido de peligro, de salteadores, de todo esto, y en un momento de necesidad David siente que tiene o cree tener una alianza con esta gente, y le manda a pedir a Nabal alimento para él y sus hombres, diciéndole: mira, hemos sido buenos con tus hombres, lo hemos protegido, necesitamos tu ayuda, estamos en tu lindero, pero queremos pues tu ayuda. Y Nabal contesta de una manera displicente. ¿Por qué traer a colación este pasaje? Porque estamos ante tres personajes importantes, como son David, Nabal y Abigail, que van a representar distintos tipos de manejo de emociones, distintos tipos de personalidad, y un poco lo que viene dado allí en esta relación. Nabal menosprecia a David. Nabal es un tipo que se siente grande por sus posesiones. Nabal es un tipo que solamente está en la fiesta, en la bebida, en el comer. Hombre que padece de gula, podríamos decirlo, y que solamente ve por sí mismo, un hombre totalmente egocéntrico. La persona egocéntrica jamás logra ver más allá de sus narices, de sus intereses, e incluso hasta a veces de alguna manera oscurece incluso aquello que le conviene. Y Nabal desconoce a David. ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Yesé? Un esclavo escapado del amo. ¿Por qué voy yo a dar mi pan y mi agua y a compartir con ellos? Y simplemente desconoce aquella situación y se niega la ayuda y sigue en su vida, sigue en su fiesta, sigue en su celebrar. Aquí viene la parte de David. David se enfurece, David pierde todo sentido de razón, y la ira y el orgullo herido lo aconsejan en este momento, lo mal aconsejan en este momento. Inmediatamente su posición es ceñirse la espada y decirle a sus hombres que se la ciñan, e ir directo allá a las tierras de Nabal, con la idea de acabar no solamente con él, sino con todos, con sus siervos, con su familia, con todo lo que encontrara, porque se siente ofendido. No hay peor consejo de actuación que la ira desmedida. Y si esa ira
es un producto del ego, pues obviamente va a dominar, una pasión que va a dominar la razón. Y David va justamente sin ninguna razón, producto de su mal genio. Y es allí donde aparece Abigail. De Abigail se nos da una descripción muy atípica en la Biblia. Abigail es la esposa de Nabal. Se le informa que viene David a atacar, se le informa lo que ha hecho el esposo. Ella es imparcial, se da cuenta que la razón está a favor de David, que su marido deja mucho que desear. Quizás para este momento ella es una mujer decepcionada, pero sin embargo es una buena esposa. Dice la palabra que Abigail es una mujer sensata y muy hermosa. Y esto es muy importante porque ya la actitud de Abigail contrasta totalmente con Nabal. De hecho, la misma Abigail dirá que su esposo es muy necio y que eso significa su nombre. Estamos entonces el contraste entre el necio y el sensato representado en Abigail, que Nabal era un hombre tosco físicamente, mientras que Abigail es muy bella, un caso de bella y bestia aquí totalmente, ¿no? Abigail va a representar un poco el espíritu, la razón bonita, ¿no? Ese caballero de diamante, como era Platón, que va a gobernar el alma. Y Abigail, sin perder tiempo, hace una cesta de alimentos y de frutos y de ofrendas, y va ante David, y cuando llega ante David, ella va montada en su burro, y cuando va llegando, se postra ante él, tiene una actitud humilde, no lo deja ni siquiera hablar, y ella inmediatamente toma la palabra. Y lo que va a decir Abigail va a desarmar a David. ¿Por qué? Es muy importante leer todo el pasaje un poco para entender el contexto de ello, ¿no? David, más o menos, voy a citar una palabra aquí de Abigail. La culpa es mía, Señor, pero deja que hable tu servidora. Escucha las palabras de tu servidora. Ella asume la culpa de su marido, que es la culpa de su casa, y dice, no tome en serio, señora Nabal, ese miserable, porque como dice su nombre, se llama necio, y la necedad va con él. Tu servidora no vio a los criados que enviaste. Ahora, Señor, por la vida del Señor y por tu propia vida, que es el mismo Señor al que te impide derramar sangre y hacer justicia por tu mano. Aquí comienza Abigail a hacer entrar en razón a David, es decir, ¿por qué vengarte? ¿Por qué hacer lo que Dios disgusta? ¿Por qué tomar la justicia por tu mano? ¿Por qué ensuciarte las manos con algo que no vale la pena? Nabal no está ni siquiera a tu nivel. Abigail incluso le empieza a dar razonamientos a David, le da una argumentación, y hay una argumentación que tiene fundamento, y tiene fundamento en los valores de David, tiene fundamento en la fe de David, tiene fundamento en lo que el Dios de Israel ha dicho. Es más, Abigail aquí aparece como una profetisa, porque también le dice a David, Dios te ha dado el reino de Israel, tú vas a ser el rey. Entonces va el rey a comenzar tan mal, que por un simple capricho, un simple acto de rabia, va a acabar con la gente, metiendo inocentes y a culpables, porque David va con todo. Y le dice que sea el Señor el que te ha librado de tantos peligros, de animales, de personas, que sea el Señor el que haga la justicia por su mano y el que te colme de bienes. Y cuando eso pasa, acuérdate de tu servidora, y le da las ofrendas, le da aquellos alimentos que él y sus hombres necesitaban. Y las palabras de David son muy interesantes, ¿no? Bendito el Señor Dios de Israel que te ha enviado hoy a mi encuentro. Bendita tu prudencia y bendita tú que me ha impedido hoy derramar sangre y hacer la justicia por mi mano. Por la vida del Señor Dios de Israel que me impidió hacerte mal. Si no te hubieras dado prisa en venir a encontrarme, al amanecer no le habría quedado a Nabal ni un solo hombre vivo. David entiende que Abigail tiene razón y por eso dice que bendiga tu prudencia. Muchos siglos después dirá Santo Tomás de Aquino, ¿no? El sabio que enseñe, el santo que rece, pero el prudente que gobierne. Si algo necesitaba David, ya que iba a ser rey, era la prudencia. Y Abigail representa la prudencia. Y la prudencia es una parte importante de la salud mental. El saber analizar las cosas, no podemos dejarnos llevar por la emoción. David viene por una emoción. Abigail representa la razón, sentarse un poco cabeza fría, entender las situaciones, buscar razones.
e ir a un sistema de creencias más elevado. Si el hombre no tiene una visión de trascendencia, gran parte del problema de la salud mental que tenemos en la actualidad está en que el hombre está muy determinado, muy materializado, muy de lo próximo, muy de lo cotidiano, muy del placer efímero, muy de lo material, muy de que quiero esto, no se me dio, ya me frustró, la vida se me acabó, porque no tiene un ideal mayor, no tiene un sentido de trascendencia, ¿sí? No tiene ese sentido de lo elevado, ¿sí? Como lo decía Víctor Frank, ¿no? No tiene ese aspecto de lo supremo. David lo tiene, pero se le ha olvidado con la emoción, y Abigail se trae a colación. Si David realmente no tuviera esta creencia, los argumentos pues no lo hubieran valido. Y ahí es donde viene un autocontrol. David toma situación y se da media vuelta y se va, acepta lo que Abigail le trae. Abigail regresa y su esposo estaba tan tomado y tan en la fiesta, tan en lo suyo, que Abigail ni siquiera le dice nada. Abigail se da cuenta que no vale la pena hablar con Nabal, porque Nabal está en su mundo, Nabal está totalmente sordo. Nabal está simplemente en el placer, en el disfrute, en una libertad, libertinaje, en un materialismo, en un aspecto muy bajo de la personalidad. Sin embargo, el día siguiente, cuando el hombre pues ha pasado diríamos a lo criollo, ¿no? La resaca, le dice lo que le había pasado. Y este hombre ni siquiera contesta nada, sino que le da un ataque al corazón y queda paralizado. Tanto es aquí que Nabal no tiene ni tiempo de mostrar emociones, sino que la emoción hace una mella total en él, le paraliza el corazón, porque él no acepta de ese orgullo, de su sistema de creencias, que su mujer haya ido a negociar porque venía a hacerle daño, que se hayan rebajado ante alguien que está en inferior categoría que él, o es lo que él piensa, que se haya sacado sin su permiso, así sea un kilo de harina para esta gente, obviamente fue mucho más. Eso él no lo acepta, pero ni siquiera Nabal habla más allá, solamente lo único que habló fue para desconocer, para cuando humilla a David, cuando se siente superior. Ahorita ni siquiera le contesta nada a su esposa, porque es un hombre que no tiene argumentos, es un hombre totalmente sin palabra inteligente que decir, y muere pues del infarto, la mujer se lo lleva. Después de este relato, bueno, David va a dar gracias a Dios, a dar cuenta que Dios le da su favor, que ha hecho justicia, y termina siendo Abigail esposa de David, una de sus esposas. Lo cierto es que es un aspecto interesante y que nos da una lección de vida. Nunca nos llevar de las emociones, no nos arrastremos, no somos las consejeras. Ya lo voy a citar de nuevo Santo Tomás de Aquino: en noche de tormenta no se saca la maleta. Vamos más bien a dejarnos llevar por la razón, aceptar los argumentos, pero sobre todo a analizar los aspectos de nuestra vida desde una visión de Dios. Obviamente nadie da lo que no tiene. Tenemos que conocer a Dios para también poder conocernos más profundamente a nosotros mismos, y que la razón y sobre todo los valores que enseña la presencia de Abigail en el texto, como es la sensatez, la prudencia y la sabiduría, sea la que hablen por nosotros. Hasta una próxima entrega.